Hoy les presentamos la segunda parte de nuestro especial sobre la historia de la policía en el Perú. ¿Qué vimos en la primera parte? Bueno, en la primera parte vimos los antecedentes más remotos de las funciones policiales en nuestro país, remontándonos a la época de los incas e incluso antes. Luego hablamos de la llegada de la institución policial con la conquista y también hablamos extensamente de la policía durante el virreinato. Quien ha visto este programa se acuerda seguro de comisarios, alguaciles, serenos. En fin, en ese programa llegamos más o menos hasta la época de la independencia, los primeros años de nuestra república. Y el día de hoy continuaremos desde allí. Vamos a hablar entonces de la historia de la policía en el Perú en la etapa republicana. Para hacerlo, para comenzar este programa, hemos venido hasta el cuartel suboficial de segunda Manuel Gutiérrez Candia, conocido popularmente aquí entre nos como El Potao. ¿Comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Una atribución exclusiva del Estado es la de ejercer el monopolio del uso de la fuerza con el objetivo de asegurar la paz y el orden público. Las Fuerzas Armadas garantizan la soberanía e integridad territorial y la Policía Nacional del Perú se encarga de garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. La Policía Nacional, creo que sí se podría decir que ha sido uno de los componentes del Estado que ha estado presentes en la vida republicana, digamos, ¿no? Sobre todo en el siglo XX y en el siglo XXI, digamos, con todos los cuestionamientos, deficiencias y cosas por mejorar, la policía tiene un despliegue territorial importantísimo. Creo que solo la educación pública tiene un despliegue territorial mayor. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando los ingresos del Estado se incrementaron sustancialmente debido a la riqueza del guano, se empezaron a producir importantes cambios en la policía. A partir del primer gobierno de Castilla, se empieza a notar que la fuerza policial, que estaba muy centralizada en lo que era Lima y sus alrededores, empieza a expandirse a todo el Perú, ¿no? Establecen reglamentos de policía para las principales ciudades del Perú, ¿no? Para Cusco, Arequipa, Ayacucho, Tacna, ¿no? Chachapoyas, ¿no? Y a todas ellas, de acuerdo a este reglamento, se las dota de serenos, ¿no? Un cuerpo de serenos que sea equivalente al que ya existía en Lima, ¿no? Y al mismo tiempo también en el gobierno de Castilla se distribuye la fuerza policial del ejército a todos los departamentos del Perú. Estas reformas policiales centralizaron un mando único y de alcance nacional. En 1848 crea esta Policía Nacional financiada por el gobierno central, ya que ahora hay un presupuesto, ¿no? O sea, empieza a haber un poco más de dinero. A Castilla lo sucedió el presidente José Rufino Echenique,
y en 1852 Echenique creó lo que se conoce como la Gendarmería Nacional, una fuerza policial armada, dirigida por oficiales del ejército y destinada a cuidar los caminos. En la gendarmería debía integrar, ¿no?, en un solo cuerpo Serenos y la fuerza policial del ejército, en un solo cuerpo, ¿no?, para que ya no haya, digamos, una separación. Ese es el principal aporte de la gendarmería, y estos recursos sirven, ¿no?, para fortalecer la policía y darle un carácter descentralizado a todo el Perú a través de la gendarmería. Y es algo que se mantuvo, digamos, una política que se mantuvo durante las siguientes décadas. El primer militarismo concluyó con una serie de pequeñas reformas en la policía. Desde San Román hasta Balta, una serie de reformas, personal sobre todo, ¿no? Se va a modificar, en algunos casos se reduce, en unos casos se cambia, se amplía, en otros casos vamos a ver pues creación de pequeñas normas o proyectos de reglamentos de policía, y también vamos a ver cambios en el presupuesto. Entonces, todas estas reformas buscan un poco modificar, ponerle el sello del gobierno a la policía en ese momento. Con el esplendor del guano, las ciudades crecieron, especialmente Lima, y esto provocó nuevos problemas, ¿no? Por ejemplo, el número de incendios se incrementó, el número de crímenes también, la marginalidad social. Y ante este panorama se hizo necesario desarrollar un servicio de policía más eficiente, más profesional. Uno de los intentos más importantes por modernizar el servicio de policía, de hecho el primero, se realizó durante el gobierno de Manuel Pardo, que asumió la presidencia en 1872. Aprovecho para decir que el señor Manuel Pardo fue el primer presidente civil que tuvo el Perú. Pardo necesita también hacer uso de esta fuerza pública, necesita que sea eficiente, necesita también que esté conectada a su gobierno. Las reformas de Pardo van a tener un impacto en el resto de este periodo, ¿no?, en el resto del siglo. En 1873, Manuel Pardo estableció un importante reglamento de policía que reorganizaba los cuerpos existentes, como el de Gendarmería y la Guardia Civil, que ya existía, pero no con ese nombre. Aunque ya existía la división entre la Guardia Civil y la Gendarmería, él va a plantear este nombre, ¿no?, la Guardia Civil para la policía urbana. Ya existía esta idea de policía urbana y policía rural, y esto va a permanecer, ¿no? Y luego va a ser retomado después de la guerra con Chile y posteriormente también por Leguía. La Guardia Civil trata más o menos de volver un poco a lo que se esperaba en la Constitución de 1823, o sea, una institución especializada, aparte del ejército, ¿ya?, porque la gendarmería siempre tuvo, digamos, un toque castrense, pero que esta fuerza policial pues fuera, digamos, mucho más profesional. Es más, hay esbozos incluso de, digamos, contar con una escuela, digamos, propia para esta fuerza. Otro cambio que trajo la reforma de Pardo fue la implementación de la policía preventiva, es decir, un cierto tipo de oficina de inteligencia. Entonces, esta sección de policía preventiva, mucha gente considera que es un invento, pues es una creación de gobiernos posteriores, ¿no?, en el siglo XX, pero en realidad la sección de policía preventiva se crea o se formaliza, mejor dicho, con Pardo. Conclusión: 3 cosas importantes en el gobierno de Manuel Pardo. 1. El reglamento de policía. 2. La formalización de la Guardia Civil o Policía Urbana. Y 3. La creación de la sección de policía preventiva. Fue en la guerra con Chile que la policía tuvo su primer héroe, un héroe en vida, o sea, uno que no murió en el campo de batalla, y me refiero a Mariano Santos. Santos era original del Cusco, pero se había trasladado a Arequipa y formaba parte de la Guardia Civil de esa localidad. Durante la guerra con Chile, debido a su entrenamiento, la Guardia Civil se incorporó a pelear en el campo de batalla. Y la hazaña de Santos ocurrió
el 27 de noviembre de 1879, durante la batalla de Tarapacá. ¿Qué hizo Santos? Se puso delante de todos sus compañeros y capturó la insignia del 2º Batallón de Línea chileno. La gente comenzó a llamarlo el valiente de Tarapacá. Mariano Santos murió en el año 1900 y en el año 1981 fue reconocido por el Congreso como héroe nacional. Luego de la guerra, en el periodo conocido como la Reconstrucción Nacional, específicamente durante el mandato del presidente Cáceres, se dieron algunos importantes pasos para la modernización de la policía, comandados por el prefecto Pedro Muñiz. Quienes intentan establecer un sistema de entrenamiento, ¿no? Una escuela, aunque sea de manera informal, van a ser los intendentes, es decir, los subprefectos, ¿no? De Lima. Pedro Muñiz es probablemente uno de los prefectos más importantes del siglo XIX, ¿no? Él entra durante el gobierno de Cáceres. Después de la guerra con Chile, vemos que él va a intentar un poco canalizar las innovaciones que se están viendo en otros países. Él va a promover, por ejemplo, la instrucción de los guardias. Se va a realizar de manera informal, de todas maneras, pero ya era un avance. Otras cosas que va a promover Pedro Muñiz es la creación de la Oficina de Antropometría y Estadística. También iba a promover la creación de la Morgue de Lima. En 1891 se fundó la Morgue de Lima, también llamada Sala de Autopsias y Reconocimiento de Cadáveres, y contribuyó, porque así estaba destinada, a mejorar la práctica de la medicina forense en nuestro país. ¿Cómo era el proceso hasta la fundación de la morgue? Era de la siguiente manera. La policía recogía un cadáver y lo llevaba a una puerta lateral del cementerio Presbítero Maestro, donde junto a un custodio se esperaba que llegase alguien a reconocerlo. La morgue, además, aportó una herramienta científica para las pesquisas policiales, acompañada de los médicos legistas, por supuesto, pero también fue una importante medida de salubridad. Regresamos con la reforma del presidente Leguía y con la policía montada. El periodo de entre siglos, fines del XIX e inicios del XX, corresponde a una etapa de modernización para la mayoría de policías en el mundo. Las policías están innovando mucho, especialmente en Chile, Argentina, sobre todo Argentina y Brasil, ¿no? México también está pasando por su propio proceso que va un poco como que convulsionarse con la Revolución Mexicana, pero las policías de América Latina están cambiando y están más o menos en sintonía con procesos que estamos viendo en las policías de otros países, ¿no? La policía de Inglaterra, la policía de Francia, la misma policía de España. En el último cuarto del siglo XIX, Europa prácticamente había desarrollado un campo especializado con relación a lo que podríamos llamar dos ramas o dos herramientas que van a tener honda repercusión en perfilar lo que es básicamente la institucionalidad policial contemporánea, que es la criminología y la criminalística. Entonces, la figura, por ejemplo, de un médico legal, un cuerpo de médicos legales o médicos forenses. Pero lo que tenemos en el Perú en general es una gran contradicción entre lo que quiere hacerse y lo que puede hacerse y lo que finalmente sucede. Entonces, por un lado, tenemos la oficina de antropometría, pues que usaba lo último en tecnología. Tenemos por primera vez pues la Morgue de Lima y tenemos una serie de personas interesadas en promover cambios importantes en la policía, pero en la realidad, en el día a día, el quehacer policial era extremadamente difícil.
Muchos de los problemas que hasta hoy aquejan a nuestras fuerzas policiales ya estaban presentes a inicios del siglo XX. Los guardias de policía tendían a abandonar un poco o a renunciar de sus cargos porque era un trabajo mal remunerado y las condiciones laborales eran muy precarias. Las comisarías de Lima tenían una serie de problemas porque no eran locales propios, no eran o locales rentados o locales prestados, ¿no? Y muchas veces no cumplían pues con los requisitos básicos de funcionamiento como agua potable. Entonces, cuando analizamos la figura del policía de la capital, este es un individuo que tiene oficios secundarios que los va a usar, ¿no?, en momentos de crisis o cuando sea necesario. En 1919 se inició el oncenio de Leguía, sí, el largo periodo del presidente Augusto B. Leguía, que duró, como su nombre indica, 11 años. Este periodo fue un periodo de modernizaciones, de renovaciones, de transformaciones y, por supuesto, la policía no se sustrajo a estas. Con Leguía lo que vemos es una reforma integral, ¿no?, que se va a dividir en varias partes. Principalmente lo que vemos es la reorganización de la Dirección General de Policía. Este es un paso importante, ¿no?, porque tiene que ver con la administración interna de la policía, la creación de nuevas normas. La modernización de Leguía le da principalmente una identidad, ¿no?, una identidad a la Guardia Civil, a la policía, ¿no? Le da un nuevo nivel, ¿no?, dentro del aparato estatal, ¿no? La pone casi a la par al ejército. Recordemos que el ejército pasa por una modernización mucho antes, ¿no? Entonces, es un paso importante y es un paso que era necesario. Para esta reforma se contrató una misión española, la misión de la Benemérita Guardia Civil Española, cuyo lema, el honor es su divisa, fue asimilado por la policía peruana. Durante el gobierno de Leguía lo que vamos a ver es finalmente la tecnificación de la policía, ¿no?, y la complejización de esta institución. Va a abrir las puertas a se generen secciones específicas, ¿no?, especializadas. Lo otro que debemos mencionar es la creación de infraestructura para la policía, ¿no?, que es un cambio importante. Las comisarías un poco dependían de los presupuestos limitados, ¿no? Se tenía que buscar recursos, un poco había muchos problemas a nivel de infraestructura y esto va a cambiar profundamente pues, con Leguía, ¿no? Es el inicio de la profesionalización de las tres fuerzas policiales más conocidas por nosotros del siglo XX, ¿no?, de la Guardia Civil del Perú, el Cuerpo de Investigación y Vigilancia, luego Policía de Investigaciones del Perú, ¿no?, y la Guardia Republicana del Perú. Los más beneficiados fueron tanto la Policía de Investigaciones, ¿no?, este cuerpo civil, como la Policía Uniformada, nuestra Guardia Civil. La Policía de Investigaciones fue la que absorbe más estos saberes técnicos, en sí, por eso se le reconocía a ella tanto como policía científica, policía técnica. La Guardia Civil y Policía da lugar a que se aprecien los progresos experimentados por esta institución, las espadas, despachos e insignias que los acreditan. La misión española llegó a nuestro país a fines de 1921 y a fines del año siguiente, 1922, se inauguró la Escuela de Policía. Los individuos de tropa de la escuela desfilan marcialmente, evidenciando en cada paso el adelanto militar del Perú. La escuela policial, el primer centro de formación policial en nuestra historia, en 1922 se tiene la apertura como principal centro, principal emblema de lo que va a significar la policía a partir de adelante. La distribución de los respectivos despachos y espadas entre los 74 cadetes que egresan como oficiales de la Guardia Civil. En donde todo este campo de conocimientos criminalísticos, criminológicos, del derecho y los reglamentos y también, digamos, las formas típicas de una policía, digamos, ordenada de carácter militar, como era la Guardia Civil y el Cuerpo de Seguridad,
también va a incorporar los elementos científicos que son el feudo de lo que iba a ser la Brigada de Investigación, que después se convertiría en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia y después sería la PIP. Pero eso ya es básicamente el panorama del siglo XX. Aquí se ve claramente una intención ya de profesionalizar, pero también de mostrar que el gobierno está interesado en salvaguardar pues la salud y el bienestar del personal de policía, ¿no? Se invierte no solamente en la escuela, pero en nueva infraestructura, se empieza a conversar sobre un sistema de seguridad no solamente para los policías, sino para la familia, ¿no? Los hijos de los policías, empieza a conversar sobre la creación del hospital de policía también, ¿no? Entonces todos estos cambios van a ser importantes, pero sobre todo van a ser el resultado de un llamado, ¿no? Del clamor de décadas, ¿no? Que solicitaba pues la mejoría de esta institución, ¿no? Todas las cosas que vemos que suceden con Leguía son reformas que venían siendo solicitadas durante muchos años, podría decir décadas, por subprefectos, prefectos, comisarios y hasta ministros de gobierno y policía. En 1930 cayó el régimen de Leguía y en esa década convulsa que se iniciaba para el Perú, se contrató a otra misión extranjera para la policía. En los años 20 fue la Guardia Civil Española, para los años 30 le va a tocar a la policía fascista de Mussolini, nada menos, años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, los que van a llegar, ¿no? Y van a colocar a la policía, van a cargarla de esta lógica con la que ellos mismos aterrizaban en nuestro país, ¿no? Digamos que en esos años 30 había una simpatía abierta ante el gobierno italiano. Esto ya está estudiado ya, ¿no? Pues, durante el gobierno de Benavides, ¿no? Que se traducía en cursos tanto teóricos como prácticos. Eso sí, cada una de estas misiones, estos policías extranjeros que estaban dentro de nuestro territorio, estaban tanto dentro de las aulas como patrullaban a la par de nuestra policía peruana. En la actualidad la policía tiene muchos vehículos, ¿no? Autos, motos, camionetas, pero también tiene una policía montada, una policía que se desplaza a caballo y que interviene en circunstancias bien particulares, cuando hay aglomeraciones de personas, por ejemplo, en manifestaciones, en desfiles y también en conciertos, ¿sí o no? Bueno, desde la época virreinal, Lima ya tenía una policía montada a la que se denominó Escuadrón Guardia Lima. Para el centenario de la independencia, la policía montada construyó su complejo en los antiguos terrenos del huerto El Potao, en el Rímac, que es donde yo estoy en este momento. En 1930 se dispuso la autonomía de la función de caballería de la policía y en 1931 El Potao se convirtió en la sede de la policía montada. Hoy, la policía ofrece un servicio totalmente gratuito de equinoterapia para niños con síndrome de Down o autismo. Una hermosa labor digna a resaltar que realiza nuestra Policía Nacional. Volvemos con el ingreso de la mujer en nuestra policía. En 1941 se produjo el conflicto con el Ecuador. Y tal como ocurrió en la guerra con Chile, los policías peruanos estuvieron presentes en el frente de batalla. Allí nació el segundo héroe de la policía, el teniente de la Guardia Civil, nacido en Jauja, Alipio Ponce. Él tuvo una valiente y arriesgada participación en la batalla de Zarumilla. Lamentablemente, luego de eso, el 11 de septiembre de 1941, Ponce murió en medio de una emboscada del ejército enemigo. Días después, el gobierno le concedió el ascenso póstumo a capitán de la Guardia Civil.
Luego se le declaró héroe de la Guardia Civil y más tarde héroe nacional. Con el paso del tiempo, las instituciones policiales se dividieron de acuerdo a sus funciones específicas. Así, en 1948, por ejemplo, se le otorgó autonomía al CIVI, al Cuerpo de Investigación, Vigilancia e Identificación. En ese mismo año, 1948, nos visitó una misión del FBI de los Estados Unidos para orientar a los investigadores peruanos, a nuestros investigadores. En 1960, el CIVI, el Cuerpo de Investigación, Vigilancia e Identificación, se transformó en la PIP, en la Policía de Investigaciones del Perú. Ellos comienzan siendo una brigada, un cuerpo auxiliar. Terminando Leguía, van ascendiendo, digamos, de brigada a cuerpo de investigación y vigilancia, para llegar a Odría a hacer una dirección tal al cual y autónoma como lo era su par, la Guardia Civil. Entonces hay una infraestructura policial a la par de las comisarías que se va haciendo común en nuestra sociedad, en nuestra ciudad. También en el año 1948 se fundó el Cuerpo de Radiopatrullas. Durante el Ochenio de Odría, es decir, el gobierno del general Manuel Odría, que duró de 1948 a 1956, se contrató una nueva misión extranjera para la policía. Esta vez se va a convocar a la policía franquista, la policía secreta de Franco. No olvidemos que para el Ochenio de Odría sí se ve una violencia más exacerbada, al menos para hasta el año 50. En 1956 ocurrió un hecho muy importante. Por primera vez, las mujeres fueron asimiladas al cuerpo de policía. Ese año se creó la sección femenina de auxiliares de investigación del CIVI. CIVI, ¿se acuerdan? Cuerpo de Investigación, Vigilancia e Identificación, que más tarde se transformaría en la PIP. Desde entonces, las mujeres han aportado en muchos frentes a la policía y también, por supuesto, en disciplina, compromiso, valores, entre muchas otras cosas. Definitivamente, la naturaleza de la mujer es valores, ¿no? La mujer de por sí siempre está más pegada al tema desde el hogar, ¿no? El tema de corrección, de educación para los hijos. Y sí, cuando ya uno se hace cargo de la dirección, en la dirección de tránsito para controlar el tema del control vial, encontramos todo tipo de personas. Y he tenido la oportunidad de que en algún momento sí intentaron entregar alguna dádiva, ¿no? Inicialmente se trata de combinar a la persona y hacerle entender de que no es la forma. Cuando uno comete un error debe asumirlo y también asumir las consecuencias. Y la mujer en ese aspecto se ha mantenido bastante pegada a la norma, ¿no? Así se tiene que entender que en 1956 se está saliendo de una dictadura, pero en la policía le está abriendo la puerta a las mujeres para este trabajo policial. Ahora que ya somos varones y mujeres en todas las unidades, que hace más de 20 años no había, ha permitido que se tengan mejores logros, tanto en nivel operativo, en nivel de inteligencia, en diferentes unidades donde nosotras hemos ido cubriendo poco a poco, con trabajo, con mucho trabajo, esfuerzo, hemos ido cubriendo pues, lugares donde no había presencia femenina. A partir de la segunda mitad del siglo XX, las instituciones policiales se fueron diferenciando notablemente. La Guardia Republicana estaba encargada de la seguridad del Estado, la custodia de establecimientos penales y la seguridad de nuestras fronteras. La Policía de Investigaciones, como su nombre indica, investigaba técnica y científicamente los delitos para una mejor administración de justicia. Y la Guardia Civil
brindaba seguridad en la ciudad y el campo. Habían 3 cuerpos de policía: la Guardia Civil, creada por la misión española en los años 20, la Guardia Republicana, cuyo origen está en las Fuerzas Armadas y que estaba más bien destinada a proteger instalaciones estratégicas, penales y fronteras, y la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP, dedicada a la investigación criminal. En 1965, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde, en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo, departamento de Junín, se creó la 48 Comandancia de la Guardia Civil, los Sinchis, concebida como una unidad provisional contrainsurgente. También en 1965, el Papa Pablo VI declaró a Santa Rosa de Lima patrona de la Guardia Civil. Y al año siguiente, en 1966, nació otro héroe de la policía, Alcides Vigo Hurtado. Vigo era un teniente de la Policía de Investigaciones del Perú, natural de la región de Amazonas, que el 11 de agosto de ese año murió en un operativo de inteligencia en el jirón Cárcamo, en el cercado de Lima. Así llega los años 60 en las ciudades. Se estaba viendo un crecimiento demográfico. Comienza a hacerse presente esta delincuencia juvenil, nuevas experiencias de delincuencia común. Digamos de que hay un altar más amplio de héroes policiales que para los años 60, 50, 60 ya se los tiene identificados, ya se los tiene consagrados, ¿no? como ejemplos. En 1968 se produjo el golpe militar de las Fuerzas Armadas. Según dice el mayor Gabriel Calderón en su libro sobre la historia de la policía, en este gobierno se produjo un descontento de la policía, por varias razones. Las instituciones policiales pasaron a depender administrativamente del Ministerio del Interior. Se suprimió el título de benemérita. Se decretó que las fuerzas militares custodien Palacio de Gobierno. Además, la oficialidad policial dejó de ser admitida para estudiar en el CAE, y la sujeción de la policía al ejército se hizo visible en los desfiles militares. Y en 1975 estalló una recordada huelga policial que fue aprovechada por delincuentes para generar caos en las calles de Lima. Al final, el ejército sofocó la huelga aplicando la fuerza. El saldo oficial: 86 muertos, 155 heridos, más de 1000 detenidos y 56 policías enjuiciados. El 7 de octubre de 1977 se creó la Policía Femenina de la Guardia Civil, dedicada a la protección al menor y al apoyo de la Policía de Tránsito y de Turismo. Ese mismo año se creó el Escuadrón de Emergencia. Respecto a la llegada de la Policía Femenina a la institución policial, fue definitivamente una experiencia más para los varones que para nosotras, porque era acostumbrarse a tener una compañera mujer dentro de la rutina diaria. Creo que para ellos ha sido más difícil que para nosotras, porque nosotras ya teníamos la idea de qué era nuestro ambiente, ¿no? Que íbamos a trabajar con ellos. Pero el varón, ante la presencia de una mujer, obviamente fue poco a poco adoptando diferentes conductas, diferentes tratos. Ahora somos pues un equipo, varón y mujer somos un equipo. El 7 de enero de 1979 en Lima fue capturado el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, por agentes de seguridad del Estado. Según refiere en su libro el mayor Calderón, se tenían noticias de inteligencia que decían que se estaba planeando una insurrección armada en nuestro país, pero esa información no fue tomada en cuenta durante el gobierno militar de Morales Bermúdez. En marzo de 1985, murió la sargenta segunda de la PIP, Sofía Custodio, a manos de un comando de aniquilamiento de Sendero Luminoso.
Ella se convirtió en la primera mártir femenina de la Policía de Investigaciones del Perú. En 1992 se inauguró la Escuela de Oficiales para el Personal Femenino de la Policía. En 1998 comenzó a funcionar la primera comisaría de mujeres en Lima. Como estamos viendo, el papel de la mujer en la policía se ha ido desarrollando cada vez más y hoy es fundamental. Comenzó con labores administrativas y de protección al menor y a la mujer, y luego fue decisivo en la desarticulación de Sendero Luminoso. Por supuesto, ni qué decir del tránsito, ¿no? Que uno recuerda al Escuadrón Fénix. Regresamos con lo último del programa. A inicios de la década de 1980, además de la crisis económica y el narcotráfico, el país recibió el azote del terrorismo y la policía lo padeció desde un principio. Sendero Luminoso fue una organización que no tenía armas. Básicamente, luego, más adelante, ya las conseguiría de otra manera, pero al inicio conseguía sus armas matando policías y atacando estaciones de policía relativamente desprotegidas para manifestar su poder en determinadas regiones. En ese sentido, la Policía Nacional, mucho más que las Fuerzas Armadas, fueron víctimas de la violencia senderista. Hay muchas historias, el ataque a la comisaría de Uchiza, donde mataron a muchos policías. Entonces, de alguna manera, en la época del senderismo, eso alejó a la policía de la vida cotidiana de las personas. Esa es la época en que surgen los serenazgos, para complementar la labor de la policía. Los que tenemos edad para recordarlo, podemos revisitar las calles de nuestra ciudad donde había comisarías con bloques de cemento que impedían la llegada de coches bombas que podían explotarles en el propio local. De hecho, muchas comisarías fueron destruidas completamente y sus miembros muertos por coches bomba de Sendero Luminoso. Recuerdo la que estaba en la esquina de Fawcett y Colonial. En ese contexto, la labor de la policía tuvo que transformarse. Entonces la policía sufrió una especie de repliegue frente al ciudadano, en el sentido de ejercer funciones cotidianas de seguridad vinculadas a la vida cotidiana de las personas. Tuvo que cumplir un rol más de combate a la acción armada de Sendero Luminoso, y en ese contexto también se transformó, digamos, ¿no? Todos nos transformamos en esos años, de una u otra manera. Fue en esas circunstancias que se produjo una importante reforma en la policía. La Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú se fusionaron para crear un solo cuerpo, la Policía Nacional del Perú, como la conocemos hasta ahora. En los años 80, sobre todo, se produjo un fenómeno que fue muy nocivo y muy perjudicial para la función policial y para la imagen policial ante la sociedad. Era la constante tensión, enfrentamiento, conflicto, a veces incluso físico y armado, entre las distintas policías, principalmente entre la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones. Se produce una superposición de funciones. La Guardia Civil desarrolla funciones de la PIP y la PIP desarrolla funciones de Guardia Civil, y por tanto se produce una situación complicada. Creo que la decisión de unificar a lo que eran las fuerzas policiales de entonces en una sola institución era la decisión acertada. El 6 de diciembre de 1988 nació la Policía Nacional del Perú, durante el primer gobierno de Alan García. Hoy día, a nivel de oficiales, todavía queda, a nivel de generales básicamente, y un poco en coroneles, esa división que se ha mantenido muy marcada
culturas institucionales muy fuertes y muy enfrentadas entre sí, que se han mantenido muy marcadas a lo largo de la Policía Nacional Unificada. Pero hoy en día la inmensa mayoría de los policías peruanos son policías nacionales y no pertenecen, ni reivindican, ni les interesa esas culturas institucionales que para ellos son cosas del pasado. Entonces, más allá de coincidir o discrepar con la decisión de entonces, yo creo que fue acertada, la realidad se impone y el paso del tiempo y el alejamiento ya pase al retiro de casi todas las generaciones que fueron formadas de esa manera, hace que el proceso sea mucho más consolidado y exista cada vez más una tendencia a una verdadera Policía Nacional del Perú. En 1981, mediante decreto legislativo, se tipificó el delito de terrorismo y esto dio el marco legal para la creación de la DINCOTE, la División contra el Terrorismo. En marzo de 1990, al interior de la DINCOTE, se creó el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia Nacional. Hago énfasis a que fue en marzo de 1990, porque todavía era presidente Alan García. Mucha gente cree que el GEIN se creó con Alberto Fujimori, pero no fue así. Este grupo aplicó el método de inteligencia policial operativa para perseguir y capturar a los mandos de Sendero Luminoso. Lo que inicialmente empezó como DIVICOTE escala precisamente a dirección especializada y de una u otra forma una de esas brigadas de investigación, y en esa tradición de investigación es que nace precisamente pues el grupo de inteligencia, el grupo de inteligencia especial. La idea era que dentro de las múltiples funciones que tenía que hacer la DIVICOTE de entonces, había que crear una organización que tenga tiempo, recursos, capacidades. Me hace acordar mucho a la DIVIAC de ahora, luchando contra el crimen organizado, y que se abocara a desbaratar a Sendero Luminoso desde la cabeza. Fue creado durante el gobierno de Alan García. Durante ese periodo, la GEIN tiene éxitos bien importantes, atrapando a mandos senderistas muy importantes, sobre todo en las ciudades, porque la guerra, entre comillas, se estaba trasladando a las ciudades y se sabía que el mando y el Comité Central de Sendero Luminoso estaban en las ciudades. El 12 de septiembre de 1992, luego de un minucioso, paciente y silencioso trabajo de investigación y seguimiento, el GEIN pudo hacer lo que nadie esperaba: capturar al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Entonces, la captura de Abimael Guzmán no es un hecho aislado, sino es un hito importantísimo. El GEIN era básicamente formado por policías de investigaciones, como es normal, era una unidad de investigaciones. Es tan fuerte el reclamo y la identificación de ellos con su antigua institución en ese entonces, que al preso Abimael Guzmán le ponen un número, un traje de rayas y un número. Y el número es 1509, que es la fecha del aniversario de la película. Eso nos refresca parte de esta historia de la policía, siendo ese uno de los capítulos más importantes y más valiosos del aporte de la Policía Nacional a la vida contemporánea peruana, ¿no? Contar toda la historia de la policía en el Perú independiente es una tarea muy difícil. Lo que nos queda claro al repasar su desarrollo en el transcurso de nuestra República es que esa historia ha sido una sucesión de proyectos modernizadores que la mayoría de veces han quedado truncos o, en todo caso, inacabados. Estas reformas muchas veces, digamos, no son acompañadas con la voluntad política de los regímenes anteriores por realmente darle la importancia del caso a una institución que es fundamental en términos de presencia, alcance y, digamos, realidad del Estado peruano. Yo creo que hay, en los múltiples procesos renovadores que ha habido de cambio, algo queda de esos cambios. Creo que hay una gran responsabilidad del poder político en la continuidad de los procesos de cambio, pero esperemos que eso cambie también y que podamos tener en el futuro procesos de cambio más duraderos en el tiempo. En el siglo XXI, y más ahora con la pandemia, los retos que afronta nuestra policía son cada vez mayores. El panorama social,
la delincuencia y el crimen organizado son cada vez más complejos. Los hombres y mujeres que trabajan en la Policía Nacional son pues gente con un alto nivel de vocación de servicio. Ahora, bueno, en las últimas décadas han habido una serie de cambios, ¿no?, que se reflejan quizás en presupuesto, en logística, en mayor captación de recursos humanos, para más o menos ir afianzando una respuesta policial que en principio esté en capacidad de aminorar la tasa de incidencia delictiva, como también recuperar la confianza de la ciudadanía. Tenemos que entender puntualmente que la policía está al servicio de la comunidad y el ciudadano tiene el deber de colaborar con toda acción que sea para la seguridad ciudadana o para el bien común. Definitivamente hay que dialogar con los ciudadanos para hacerle conocer sus derechos y también sus deberes. La comunicación entre policía y comunidad debe permanecer para que se pueda tener mejores logros en lo que es seguridad ciudadana. En nuestra historia republicana, la policía ha tenido 3 grandes proyectos modernizadores que se ejecutaron desde el Estado. El primero, como hemos visto, con Manuel Pardo en 1872. El segundo, durante el gobierno de Augusto B. Leguía en la década de 1920. Y el tercero, durante el primer gobierno de Alan García en 1988. Pero más allá de proyectos modernizadores o de políticas de Estado, tenemos que ser conscientes de fortalecer el vínculo entre ciudadanía y policía, porque somos nosotros, los ciudadanos, quienes podemos darle el poder a esa institución que necesitamos, el poder que queremos y que merecemos para desarrollarnos de mejor manera. Nos vemos en la próxima.